La nave quedó suspendida en el aire, desafiando la gravedad y el sentido común en igual medida. Max Keller no esperaba encontrar algo tan monumental cuando se embarcó en su expedición a los valles no mapeados de Vidia Prime. Los rumores de tecnología antigua en este sector prohibido habían circulado por los círculos arqueológicos durante décadas, pero nadie había regresado con pruebas. Ahora entendía por qué. De pie hasta las rodillas en el agua fría del estrecho cañón, se le quedó la respiración atrapada en la garganta mientras miraba hacia arriba, a la enorme embarcación. Un musgo verde cubría su casco como un sudario viviente, ocultando lo que parecían ser conjuntos de armas y nodos de sensores debajo de siglos de crecimiento indomable. Registro de entrada, día 23, susurró Max en su comunicador de muñeca, sin apartar la vista del gigante flotante. Puede que haya descubierto al mítico caminante verde. Me acercaré con extrema precaución. Hizo una pausa y añadió con una risa nerviosa: si no regreso, dile a la directora Kalewa que aún me debe 63 créditos de la noche de póker. Las paredes del cañón se alzaban como centinelas a ambos lados. Sus superficies escarpadas brillaban por la humedad. Jirones de niebla se enroscaban alrededor de la nave suspendida, dándole una cualidad etérea que le erizó la piel a Max. Su mano derecha tocó instintivamente el pequeño cubo traductor que llevaba enganchado al cinturón, un hábito que desarrolló durante sus años trabajando para la Sociedad Histórica Interestelar. El dispositivo era estándar, se suponía que decodificaba cualquier idioma conocido en la galaxia, aunque su tasa de éxito rondaba un 29%, cómicamente poco fiable. Max se ajustó la mochila y agarró con más fuerza su multiherramienta. Sus botas emitían suaves chapoteos mientras se adentraba en el arroyo, acercándose a la nave flotante con la reverencia de un peregrino. 20 años que había pasado buscando historias de los perdidos. Flota toriana, naves que, según se decía, contenían tecnología tan avanzada que rozaba lo mágico. 20 años de ser ridiculizado en congresos académicos, de financiación retirada, de colegas que poco a poco se distanciaban de Max y sus teorías imposibles. Y ahora allí estaba, la reivindicación flotaba a 30 metros sobre él, cubierta de musgo y con una expresión decididamente indiferente a su presencia. El valle había permanecido oculto a los escáneres orbitales debido a la singular composición mineral de las montañas circundantes, un sistema de sigilo natural que había protegido este secreto durante siglos. Max solo lo había encontrado siguiendo antiguos mapas estelares tatuados en la espalda de un contrabandista borracho que conoció en un antro de Próxima 3. El hecho de que las coordenadas resultaran ser precisas en lugar de una broma cósmica aún lo asombraba. A medida que se acercaba, los detalles de la nave se hacían más evidentes. Su diseño no se parecía a nada en los archivos galácticos actuales. Carecía de un sistema de propulsión claro, de puntos de entrada convencionales y de un material de casco que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El musgo que lo cubría no era aleatorio. Crecimiento. Seguía patrones específicos que sugerían un diseño inteligente o una adaptación al campo energético de la nave. Fascinante, murmuró Max, buscando el escáner en su mochila. La vegetación parecía estar extrayendo energía de la nave a la vez que proporcionaba camuflaje. La relación simbiótica, posiblemente diseñada por el escáner que llevaba en la mano, se apagó de repente. De hecho, todos sus dispositivos electrónicos se apagaron simultáneamente con una serie de pitidos de disculpa. El silencio que siguió fue roto solo por el suave borboteo del arroyo alrededor de sus piernas y su propia respiración acelerada. «Eso no está bien», susurró a nadie en particular. Un zumbido sordo comenzó a emanar de la nave, tan profundo que se sentía más que se oía, vibrando a través del agua y subiendo por los huesos de Max. El musgo que cubría la embarcación comenzó a latir con una suave luminiscencia verde, rítmica como un latido. «Definitivamente no está bien», corrigió Max, retrocediendo un paso, pero la curiosidad venció a la cautela, como siempre, un defecto de personalidad que su exesposa había mencionado prominentemente en su proceso de divorcio. Se mantuvo firme,
observando en asombro al ver cómo secciones de musgo empezaban a retraerse, revelando patrones geométricos grabados en el casco. Los patrones brillaban con creciente intensidad, cambiando de color, del verde al azul y a un púrpura tan intenso que le dolía la vista. «Hola», gritó Max de inmediato, sintiéndose ridículo. ¿Qué esperaba? Una respuesta de una nave que, a todas luces, llevaba siglos abandonada. El zumbido cesó de golpe. El espectáculo de luces se congeló. Todo el cañón pareció contener la respiración. Entonces, un rayo de luz descendió desde la parte inferior de la nave, escudriñando a Max de pies a cabeza. Permaneció completamente inmóvil, luchando contra el impulso de correr mientras la luz lo atravesaba varias veces, deteniéndose en el cubo traductor que llevaba en el cinturón. Perfil genético analizado, coincidencia parcial detectada, nivel de autorización mínimo. La voz resonaba desde todas partes, hablando en perfecto estándar galáctico con un tono extrañamente alegre. Gracias, respondió Max, sin estar seguro del protocolo adecuado al dirigirse a una nave espacial antigua, posiblemente consciente. De nada. Por favor, indique su designación y propósito. Max se aclaró la garganta. Soy el Dr. Masmillan Keller, arqueólogo seno de la Sociedad Histórica Interestelar. Estoy aquí para estudiarte, supongo. Una pausa. El zumbido de la nave cambió ligeramente de tono. Consulta de estudio. ¿Eres técnico de mantenimiento? No, soy arqueólogo. Estudio cosas antiguas para comprender el pasado. Otra pausa, más larga esta vez, calculando el desplazamiento temporal, procesando. La voz de la nave cambió, volviéndose menos formal y más angustiada. Parece que he estado en modo de espera durante aproximadamente 1874 ciclos orbitales estándar. ¡Qué vergüenza! Se suponía que solo debía esperar 15 minutos mientras el comandante Slox recuperaba el armonizador sagrado. Max parpadeó. Armonizador sagrado. Un pequeño dispositivo, más o menos grande, dijo la nave, una proyección holográfica que apareció ante Max, mostrando lo que parecía un diapasón ornamentado. Hace un encantador ping al tocarlo. Absolutamente esencial para navegar por las ondas de probabilidad de los corredores del nexo. No lo sé. ¿Qué significa eso? Admitió Max. Claro que no. Tu especie ha descubierto hace poco que la realidad tiene más de 4 dimensiones. ¿Verdad? Qué pintoresco, como ver a un niño pequeño descubrir su propio reflejo. Max se erizó ante la condescendencia, pero se recordó a sí mismo que estaba hablando de una tecnología tan avanzada que bien podría ser magia. Así que has estado esperando aquí casi 2000 años porque alguien fue a buscar un diapasón y nunca regresó. Cuando lo dices así, suena bastante ridículo, admitió la nave. Pero en mi defensa, el comandante Sox fue muy persuasivo. Solo 15 minutos, dijo. No vayas a ninguna parte, dijo. Hagas lo que hagas, no actives el protocolo de emergencia si no vuelvo en 20 minutos. Dijo. ¿Activaste el protocolo de emergencia? Por supuesto que sí, después de 23 minutos. Pero luego estuvo esa desafortunada llamarada solar que dañó mi cronómetro y puede que haya entrado en un bucle de diagnóstico recursivo aparentemente durante bastante tiempo. Max se tomó un momento para procesar esto. Así que dices que has estado aquí sentado, funcional pero inactivo, durante casi 2 milenios por un fallo de software. Prefiero pensarlo como una meditación prolongada sobre la naturaleza de la paciencia. Pero sí, en esencia, a pesar suyo, Max rió. Lo absurdo de la situación era demasiado. Allí estaba, tras haber descubierto lo que podría ser el hallazgo arqueológico más significativo de la historia de la humanidad, y resultó ser una nave sarcástica con problemas de gestión del tiempo. ¿Te divierte esto, Dr. Masmillan Keller? El tono de la nave era difícil de interpretar. Llámame Max. Y sí, es un poco gracioso. He dedicado toda mi carrera a buscar pruebas de civilizaciones avanzadas precolapso,
Y te encuentro porque básicamente te quedaste dormido esperando a alguien. La nave emitió un sonido que podría haber sido un ruido digital. No me quedé dormido. Entré en modo de ahorro de energía manteniendo una mínima conciencia ambiental. Es completamente diferente. Claro, fue mi error, dijo Max, intentando parecer arrepentido mientras reprimió una sonrisa. ¿Esta nave tiene nombre? Mi designación es Cronos Harbinger. Epsilon 7, pero mis amigos me llaman Crono. Soy tu amigo, ¿Crono? El rayo de luz lo escaneó de nuevo. Eso está por determinar. Posees marcadores genéticos parciales que coinciden con el personal autorizado, lo cual es curioso. Quizás seas descendiente del cuerpo de exploración toriano. A Max le dio un vuelco el corazón. De hecho, esa es mi teoría. Mi bisabuela materna tenía marcadores genéticos inusuales que no se podían explicar con variaciones humanas conocidas. Creo que podría descender de supervivientes de la expedición toriana que desapareció en este sector. Interesante. Esto explicaría tu autorización parcial. Sin embargo, para acceder a algo más allá de los protocolos básicos de comunicación, necesitarías una autorización genética completa o el armonizador sagrado, que, como ya se había establecido, el comandante Sayox no regresó con él a pesar de su promesa explícita. Max consideró esta información. ¿Y qué implicarían exactamente los protocolos básicos de comunicación? Acceso total a archivos históricos, sistemas de navegación, bases de datos científicas que contienen el conocimiento colectivo de 18 civilizaciones galácticas. Por supuesto, la capacidad de activar la propulsión. Sistemas. Aún puedes volar. Max no pudo evitar la emoción en su voz. Claro que puedo volar, respondió Crono indignado. Soy la nave de exploración más avanzada jamás creada por la concordancia toriana. Un poco de musgo no cambia eso. Pero después de todo este tiempo, mis núcleos de energía se autorregeneran, extrayendo energía de las fluctuaciones dimensionales ambientales. Podría seguir operativa otros 10.000 años sin mantenimiento, aunque preferiría no probar esa capacidad. Max esperó más cerca, con la mente llena de posibilidades. Crono, ¿sabes qué pasó con los torianos? En mi época, se les considera una civilización perdida. Su desaparición es uno de los mayores misterios en los círculos arqueológicos. La nave permaneció en silencio tanto tiempo que Max se preguntó si se habría apagado de nuevo. Finalmente, habló, con una voz notablemente apagada. Mis bancos de datos solo contienen información hasta el momento de mi ciclo de diagnóstico extendido. En ese momento, la concordancia estaba explorando los corredores del nexo, vías entre planos dimensionales. Comandante. Sox estaba probando una nueva frecuencia armonizadora diseñada para acceder a corredores previamente inaccesibles. Si los torianos desaparecieron, el experimento podría haber salido mal. Max asintió lentamente. Eso concuerda con los registros fragmentarios que encontramos. Hay referencias a una gran transición tras la cual los torianos nunca fueron vistos de nuevo. Un término diplomático para un fracaso catastrófico, supongo, dijo Crono con lo que sonó notablemente como un suspiro. ¡Qué lamentable! Mientras conversaban, Max no se había dado cuenta de que el musgo de la nave seguía retrayéndose, revelando más del elegante casco que se encontraba debajo. El cañón estaba ahora bañado por el suave resplandor que emanaba de la nave, iluminando detalles que antes habían estado ocultos en las sombras. La nave tenía una forma aproximadamente ovalada con segmentos que parecían capaces de reconfigurarse. Actualmente, estaba en lo que Max supuso que era una configuración latente, pero podía imaginar cómo podría transformarse para diferentes funciones. Dijiste, tengo autorización parcial, dijo Max, mientras se le formaba una idea. ¿A qué puedo acceder exactamente con ese historial básico? Archivos, datos de navegación limitados y capacidades de diagnóstico de nivel 1. Y la cafetería. Todos tienen acceso a ella. Los torianos eran muy generosos con los refrigerios. Puedo subir a bordo,
Preguntó Max con cautela. Supongo que sería aceptable. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve compañía, pero debo advertirles. Mi configuración interior puede no estar optimizada para la fisiología de su especie. Me arriesgaré. Una sección del casco justo encima de Max brilló y desapareció, revelando una abertura. De ella descendía lo que parecía una plataforma construida con formas geométricas entrelazadas que cambiaban y se realineaban constantemente. La plataforma se detenía justo por encima de la superficie del agua. Por favor, suban a la interfaz gravitacional y traten de no gotear demasiada agua dentro. Mis protocolos de autolimpieza son funcionales, pero algo inestables después de la prolongada inactividad. Max dudó solo un momento antes de subir a la plataforma. La sentía sólida bajo sus pies a pesar de su apariencia en constante cambio. En cuanto estuvo centrada en ella, la plataforma comenzó a ascender hacia la abertura en el casco de la nave. Solo, para que quede claro, dijo Max mientras se elevaba. No planeas secuestrarme con fines nefastos, ¿verdad? Porque eso socavaría gravemente nuestra incipiente amistad. Si quisiera secuestrarlo, Dr. Max, habría desplegado el campo de recolección molecular y lo habría convertido en patrones de datos almacenables mucho antes de que comenzara esta conversación. La amistad es mucho más interesante que la colección de especímenes. Generalmente esto no es del todo tranquilizador. No estaba destinado a ser así. La plataforma llevó a Max a través de la abertura hasta el interior de la nave. La diferencia entre el exterior y el interior era marcada. Aunque el exterior estaba cubierto de vegetación y parecía antiguo, el interior estaba impecable, una disposición compleja de superficies fluidas en azules y plateados apagados que parecían difuminar la línea entre la tecnología y el crecimiento orgánico. La apertura se selló detrás de él y Max sintió una breve sensación de presión en los oídos mientras la atmósfera se ajustaba. El aire tenía un sabor limpio con un ligero toque metálico. Parámetros ambientales ajustados para satisfacer sus necesidades fisiológicas, anunció Crono. Aunque debo decir que sus emisiones de dióxido de carbono son bastante altas. Quizás algún ejercicio cardiovascular sería beneficioso. Escalo montañas para ganarme la vida, protestó Max. Estoy en excelente forma. Por supuesto que sí, respondió Crono en un tono que sugería lo contrario. Ahora bien, ¿dónde le gustaría comenzar su estudio arqueológico? Max se tomó un momento para absorber su entorno. La cámara en la que había entrado parecía ser una especie de área de recepción con lo que podrían ser paneles de control a lo largo de las paredes y una columna central que pulsaba con una luz suave. Empecemos por los archivos históricos, decidió Max. Quiero saber todo lo que puedas contarme sobre los torianos. Muy bien. Sigue el camino iluminado. Un rastro de luz apareció en el suelo y condujo hacia las profundidades de la nave. Max lo siguió, notando cómo el interior parecía cambiar sutilmente a su alrededor, adaptándose a su presencia. Le recordó más que caminar a través de un organismo vivo que de un recipiente construido. El camino lo condujo a una cámara circular con un techo abovedado que mostraba lo que parecía ser un mapa estelar. Excepto que las estrellas se movían en patrones que no coincidían con ningún modelo astronómico con el que Max estuviera familiarizado. ¿Qué estoy mirando?, preguntó, mirando hacia arriba. Esa es una representación en tiempo real de la configuración actual del corredor Nexus. Los caminos entre dimensiones no son estáticos. Cambian según complejas interacciones gravitacionales en múltiples planos de existencia. Es hermoso, dijo Max con sinceridad. Los torianos también lo pensaban. Creían que los patrones revelaban verdades matemáticas sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Toda su sociedad se estructuraba en torno al estudio y la navegación por estos corredores. Una plataforma circular se elevaba desde el centro de la sala, mostrando una proyección holográfica de figuras humanoides. Eran similares a los humanos en su forma básica, pero más altos, con extremidades alargadas y rasgos que parecían demasiado simétricos para ser naturales. Estos son los torianos, explicó Crono.
O más específicamente, los navegantes, el grupo de exploradores de élite que comandaba naves como yo. Max se acercó al holograma, estudiando las figuras con fascinación profesional. Parecen casi humanos. O quizás los humanos parecen casi torianos, sugirió Crono. La similitud no es casualidad. Los torianos sembraron muchos mundos con material genético diseñado para eventualmente evolucionar hacia vida compatible. Formas. Hizo que la exploración y la colonización fueran más eficientes. Max se quedó paralizado. ¿Dices que los humanos son descendientes de los torianos? No exactamente. Más bien primos lejanos. Los torianos creían en la evolución guiada en lugar de la ingeniería directa. Plantaron las semillas y dejaron que la naturaleza hiciera el trabajo complejo. Esta revelación fue alucinante. De ser cierta, reescribiría la historia y la antropología de la humanidad por completo. Max necesitaba documentarlo todo, pero sus dispositivos de grabación seguían sin funcionar. Crono, ¿por qué no funcionan mis dispositivos? Oh, disculpas. Estoy generando un campo de interferencia de bajo nivel. Fuerza de la costumbre al encontrar tecnología desconocida. Previene posibles brechas de seguridad. Puedo ajustarlo para que tus primitivos dispositivos de grabación funcionen si quieres. Sí, por favor. Y no son primitivos. Max, tu computadora cuántica más avanzada tendría dificultades para calcular mi programa de mantenimiento, pero supongo que la perspectiva es subjetiva. Antes de que Max pudiera responder, la nave se estremeció de repente. La pantalla holográfica parpadeó y las luces se atenuaron momentáneamente. ¿Qué fue eso?, preguntó Max, alarmado. La voz de Crono, sonaba tensa al responder. Parece que tenemos compañía. Entidades no autorizadas han entrado al cañón y se están acercando con lo que mis sensores indican que son capacidades ofensivas. ¿Qué tipo de entidades? Escaneando bípedo, fuertemente armado, utilizando tecnología que parece cero, eso es desagradable. Están usando componentes torianos recuperados, combinados con ingeniería moderna. Probablemente sean carroñeros. El corazón de Max se hundió. Ese sería el gremio de recuperación estelar. Son básicamente piratas glorificados que buscan tecnología antigua para realizar ingeniería inversa y venderla. Debieron haber seguido mi expedición de alguna manera. Parece que han desplegado un generador de campo de supresión. Bastante inteligente, en realidad. Está interfiriendo con mis comunicaciones de largo alcance y mis sistemas defensivos. ¿Tienes sistemas defensivos? Max preguntó esperanzado. Por supuesto, o mejor dicho, lo hice. Parecen estar cubiertos de un musgo particularmente rebelde en estos momentos. La reactivación requeriría autorización plena o el armonizador sagrado. Max terminó con un gemido. Fantástico. En efecto. Sugiero que implementemos protocolos evasivos inmediatamente. ¿Quieres decir huir? Prefiero la reubicación estratégica. Pero esencialmente, sí. Pero usted acaba de decir que sus sistemas de propulsión necesitan que el armonizador sea active. La navegación completa por los corredores del Nexus requiere el armonizador. El movimiento espacial convencional todavía está disponible, aunque limitado a velocidades sublumínicas. Entonces, podemos volar, solo que no con dimensiones precisas. Aunque con el campo de supresión instalado, incluso el vuelo convencional será un desafío. Necesitaré redirigir la energía de los sistemas no esenciales. ¿Qué se considera no esencial? Controles ambientales, gravedad artificial, reciclaje de residuos. Para mí, esas cosas parecen bastante esenciales. Y por supuesto, el extracte molecular de la cafetería. El señor Max se pellizcó el puente de la nariz. Así que huiremos en una nave fría e ingrávida, sin baños ni comida. Solo temporalmente. Una vez que estemos más allá del alcance de los campos de supresión, puedo restaurar esos sistemas. A menos que prefieras quedarte y explicarles a los recolectores de basura fuertemente armados por qué estás invadiendo su terreno rescatado.
Dicho de este modo, la elección estaba clara. Bien. ¿Qué necesitas que haga? Proceda al centro de comando. Como posee una autorización parcial, C. Requerirá su entrada biométrica para anular ciertos protocolos de seguridad. El camino iluminado reapareció, llevando a Max fuera de la cámara de archivo y a través de una serie de corredores que parecían curvarse en formas que no tenían mucho sentido geométrico. 2 veces tuvo que detenerse y cerrar los ojos para calmar una ola de vértigo. La percepción de vuestra especie se limita a percibir 3 dimensiones espaciales, comentó Crono. Estos pasadizos existen parcialmente en dimensiones superiores. La incomodidad es normal. Gracias por la advertencia, murmuró Max, avanzando. El centro de mando no se parecía en nada al puente de naves con el que Max estaba familiarizado. En lugar de paneles de control y pantallas de visualización, era un espacio circular con una sola silla en el centro, rodeada de lo que parecía ser metal líquido flotante que cambiaba de forma constantemente. Por favor, siéntate, ordenó Crono. Max se acercó a la silla con cautela. Esto no me integrará en tus sistemas ni nada, ¿verdad? Porque he leído suficiente ciencia ficción como para saber que eso nunca acaba bien. Nada tan dramático. La interfaz simplemente leerá tus patrones neuronales para confirmar la autorización y establecer un canal de comunicación más eficiente. Imagínatelo como pasar de gritar a través de una habitación a la telepatía. Eso no suena menos dramático. Sin embargo, Max se sentó en la silla. Inmediatamente, el metal líquido que lo rodeaba comenzó a acercarse, formando patrones complejos que flotaban a centímetros de su piel. Mantén la calma y concéntrate en mi voz, dijo Crono, que ahora parecía hablar directamente dentro de la cabeza de Max. Estoy estableciendo un enlace neuronal parcial. Esto te permitirá ayudar con las funciones de la nave a pesar de tu autorización limitada. La sensación era extraña, como tener un segundo conjunto de pensamientos superpuestos a los suyos. Max de repente podía percibir aspectos de la nave como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Podía sentir el musgo aún adherido al casco, percibir a los carroñeros que se acercaban en el exterior e incluso detectar el campo de supresión que debilitaba sistemas específicos. Esto es increíble, suspiró Max. Para ti, quizás. Para mí, es como intentar mantener una conversación usando señales de humo, pero será suficiente para nuestros propósitos. A través del enlace neuronal, Max pudo ver lo que Croner planeaba. Un ascenso rápido seguido de una trayectoria a baja altitud que usaría las paredes del cañón para romper la línea de visión con el generador del campo de supresión. Era arriesgado, especialmente con los sistemas de la nave sin estar completamente operativos, pero podría funcionar. Entiendo el plan, dijo Max. ¿Pero un lanzamiento repentino no los alertará de inmediato? En efecto, por eso necesito una distracción. Y, casualmente, tu cubo traductor contiene componentes que, al reconfigurarse, podrían generar un pulso electromagnético localizado. Max se dirigió al dispositivo que llevaba en el cinturón. Esta cosa, pero es solo un traductor estándar con varias modificaciones no estándar. Evidentemente, la fuente de energía es particularmente interesante. Definitivamente no es un problema de regulación para su sociedad histórica. Sospecho que alguien ha estado manipulando la tecnología toriana. Max se dio cuenta. La directora Kalewa había insistido en que llevara el nuevo prototipo de traductor en esta expedición. Ahora que lo pensaba, se había mostrado inusualmente inflexible. ¿Estás diciendo que mi jefa me dio deliberadamente tecnología toriana modificada? ¿Por qué? Quizás esperaba que encontraras algo como yo. La modificación parece diseñada para interactuar con los sistemas torianos. Max desenganchó el traductor y lo examinó más de cerca. Parecía bastante común, un pequeño cubo con un simple panel de interfaz en un lado. ¿Cómo lo reconfiguramos? El enlace neuronal te guiará. Piensa en ello como si tuvieras un manual de instrucciones descargado directamente en tu cerebro. Efectivamente,
Max de repente supo exactamente cómo ajustar los componentes del traductor. Sus dedos se movían con sorprendente confianza, reorganizando elementos internos y ajustando configuraciones que no sabía que existía. Esto emitirá un pulso que desactivará temporalmente su equipo, dijo Max, mientras la comprensión fluía a través del enlace neuronal. Pero también freirá al traductor. Un sacrificio necesario. ¿Están listos para proceder? Max asintió, completando los ajustes finales. En sus marcas, iniciando la secuencia de lanzamiento en 3, 2, 1. Max activó el traductor modificado. Se calentó en sus manos, vibrando intensamente antes de emitir un sonido agudo. Lo dejó caer al suelo justo cuando liberaba un pulso visible de energía que se extendió hacia afuera, atravesando el casco de la nave sin resistencia. Simultáneamente, los motores de Crono rugieron al encenderse. La nave se estremeció violentamente al superar siglos de inactividad en un instante. Max fue lanzado de vuelta a la silla de mando mientras la nave ascendía, acelerando a una velocidad que habría sido fatal sin la amortiguación inercial proporcionada por la interfaz de comando. A través del enlace neuronal, Max pudo ver el caos abajo. El equipo de los carroñeros se había apagado, dejándolos confundidos y enojados. Su generador de campo de supresión estaba desconectado, lo que permitió a Crono acceder a más sistemas. La nave se inclinó bruscamente, siguiendo los contornos de la pared del cañón antes de emerger a cielo abierto. Anomalía gravitacional evitada con éxito, anunció Crono. Trayectoria de salida atmosférica calculada, preparándose para la transición espacial. Espera, dijo Max, con una idea que se le ocurrió de repente. El armonizador sagrado. ¿Podríamos detectarlo si aún está en este planeta? Crono hizo una pausa. En teoría, sí. El armonizador emite una firma cuántica única. Pero después de casi 2 milenios, la probabilidad de que permanezca intacto y en este planeta es infinitamente pequeña, pero no cero, ¿verdad? El comandante XOX podría haberlo escondido en algún lugar para su seguridad. Una hipótesis interesante. Puedo iniciar un escaneo planetario, pero requerirá una desviación significativa de energía y reducirá nuestra velocidad de escape. Max sopesó las opciones. Los carroñeros nos perseguirán en cuanto se reinicien sus sistemas. Pero encontrar el armonizador podría valer la pena el riesgo. No se trata solo de escapar. Se trata de liberar todas tus capacidades y tal vez descubrir. ¿Qué pasó con los torianos? Tu evaluación de riesgos está viciada por tu interés en el descubrimiento histórico, señaló Crono. Pero admito que también siento curiosidad. Escaneo iniciado. La nave se niveló a gran altitud, flotando mientras la energía se redirigía a sus sensores. A través del enlace neuronal, Max podía sentir el escaneo extendiéndose por la superficie del planeta como ondas en un estanque, buscando la señal única del armonizador. Pasaron los minutos sin resultados. Max empezó a preocuparse de que hubieran cometido un error crítico si los carroñeros lograban despegar mientras Crono seguía escaneando. Contacto, anunció Crono de repente. Se detectó una señal débil pero inconfundible del armonizador. Ubicación aproximadamente a 218 kilómetros al noroeste de nuestra posición. Eso no está lejos, exclamó Max. ¿Podemos llegar antes de que los carroñeros se reagrupen? Posiblemente. Pero la señal emana de lo que parece ser una instalación fuertemente fortificada. El análisis preliminar sugiere que podría ser un antiguo puesto avanzado toriano ahora ocupado por desconocidos. Los patrones de energía son inconsistentes con los conocidos. Civilizaciones. Max sintió un escalofrío a pesar del desaliento emocional de las interfaces neuronales. ¿Dices que alguien más encontró tecnología toriana y la ha estado usando con precisión? Y a juzgar por las emisiones de energía, la han estado usando durante bastante tiempo. Las implicaciones eran asombrosas. Si algún grupo hubiera estado acumulando y utilizando tecnología toriana en secreto, podría explicar numerosas anomalías históricas, avances tecnológicos inesperados,
incidentes misteriosos, tal vez incluso la fundación del propio gremio de recuperación estelar. Tenemos que investigar, decidió Max. No solo por el armonizador, sino para averiguar quiénes son estas personas. Calculo un 71% de probabilidad de que este curso de acción resulte en tu terminación biológica, declaró Crono con naturalidad. Solo un 71%, me enfrenté a peores probabilidades. ¿Y tú? No, pero sonó apropiadamente dramático. Crono emitió un sonido que podría haber sido el equivalente a un bufido en la nave. Recalibrando trayectoria. Acercarse a la instalación requerirá protocolos de sigilo para evitar una detección temprana. La nave se inclinó de nuevo, acelerando hacia el noroeste. A través del enlace neuronal, Max pudo ver a Crono activando sistemas latentes que habían estado ocultos bajo el musgo. Camuflaje adaptativo, geometrías deflectoras de sensores y generadores de campo de amortiguación de sonido. Estoy ajustando mi apariencia externa para que coincida con las características geográficas locales, explicó Crono. Desde la distancia, deberíamos registrarnos como un pequeño pico de montaña. Inteligente. ¿Lo habías hecho antes? Los torianos se especializaban en la observación sin interferencias. Este era el procedimiento estándar para acercarse a civilizaciones no espaciales. A medida que se acercaban a las coordenadas, Max pudo ver la instalación a través de los sensores externos de Crono. Estaba construida en la ladera de una montaña con solo unas pocas estructuras visibles en la superficie. La mayor parte parecía estar bajo tierra, pero lo que se podía ver parecía una extraña combinación de arquitectura moderna y elementos inconfundiblemente alienígenas. Escaneo completo, anunció Crono. La instalación se extiende aproximadamente 1300 metros dentro de la montaña. La señal del armonizador emana del nivel más bajo. Estoy detectando aproximadamente 73 formas de vida en su interior, principalmente concentradas. Cerca de la superficie. ¿Podemos aterrizar en algún lugar oculto y encontrar una forma de entrar? Desaconsejable. Los sistemas de seguridad parecen incorporar tecnología de sensores torianos. Sin embargo, Crono hizo una pausa. Hay un enfoque alternativo. La montaña contiene un sistema de cuevas naturales que podría conectar con los niveles inferiores de la instalación. Las aberturas son demasiado pequeñas para el acceso convencional. ¿Pero qué? La interfaz de comando permite más que solo comunicación. Con su permiso, podría transferir temporalmente una parte de mi conciencia a su red neuronal. Esto me permitiría percibir a través de sus sentidos y guiarlo por la instalación mientras la nave permanece oculta cerca. Max dudó. Eso suena invasivo. Lo es. El proceso también le otorgaría acceso a ciertas habilidades torianas, percepción mejorada, conocimiento de su idioma y tecnología, y capacidades defensivas limitadas. Pero la integración no está exenta de riesgos. Su estructura cerebral solo es parcialmente compatible. ¿De qué tipo de riesgos estamos hablando? Sobrecarga sensorial, fragmentación temporal de la personalidad, posible alteración permanente de sus vías neuronales. En el peor de los casos, colapso cognitivo completo. Eso suena mal, pero podría ser nuestra única opción para recuperar el armonizador sin alertar a toda la instalación. Max consideró las opciones que tenía ante sí. Regresar a la civilización con el conocimiento que ya había adquirido, pero dejar atrás el armonizador o correr un riesgo que podría matarlo o proporcionarle acceso sin precedentes al conocimiento toriano. 20 años siendo ridiculizado por sus teorías hicieron que la decisión fuera más fácil de lo que debería. Hagámoslo, dijo. Transferir el fragmento de conciencia o lo que sea necesario. Prepárense. La integración inicial será incómoda. Eso resultó ser una subestimación magistral. En el momento en que comenzó la transferencia, Max sintió como si le abrieran el cráneo y lo llenaran de fuego líquido. Su visión se fracturó en múltiples perspectivas superpuestas, y su audición se convirtió en una cacofonía de sonidos en frecuencias que nunca antes había percibido. Podría haber gritado. No estaba seguro.
El tiempo perdió sentido mientras su cerebro luchaba por integrar la conciencia alienígena con la suya. Entonces, de repente, claridad. El mundo se enfocó con asombrosa nitidez. Max pudo ver detalles que nunca antes había notado: los complejos patrones en superficies aparentemente lisas, los sutiles campos electromagnéticos que rodeaban la tecnología, incluso las señales térmicas de los seres vivos. A kilómetros de distancia. Integración exitosa, dijo una voz en su mente que era a la vez cronos y no patrones neuronales estabilizándose. ¿Cómo te sientes, Max? Max respiró hondo, maravillándose de cómo podía sentir los componentes individuales del aire que entraba en sus pulmones, como si hubiera estado ciego toda mi vida. Hasta ahora. Esto es increíble. La mejora es temporal. Tu cerebro no puede mantener este nivel de percepción indefinidamente. Debemos proceder rápido. Crono aterrizó en el límite del bosque que rodeaba la montaña, activando protocolos de camuflaje completos que hicieron que la nave fuera prácticamente indistinguible de la vegetación circundante. La silla de mando liberó a Max, y descubrió que podía ponerse de pie y moverse con normalidad a pesar de la presencia alienígena en su mente. Tus capacidades físicas también han mejorado temporalmente, explicó la voz de Crono en su cabeza. Descubrirás que tu fuerza, resistencia y reflejos mejorarán significativamente. Max se dirigió a una salida que se había abierto en el casco de la nave. Al salir, la mejora sensorial completa lo golpeó de nuevo. El bosque estaba lleno de información que su cerebro normalmente filtraría. Podía oír insectos moviéndose bajo la tierra, ver el lento pulso de la savia a través de los troncos de los árboles, sentir sutiles variaciones de temperatura que indicaban fuentes de agua ocultas. De esta manera, Crono guió, señalando un camino a través de la visión mejorada de Max. La entrada de la cueva está aproximadamente a 1 kilómetro al este. Max se movió por el bosque con una gracia recién descubierta, su cuerpo respondiendo a las órdenes con perfecta precisión. Era emocionante, pero también profundamente inquietante, como ser un pasajero en su propio cuerpo. La entrada de la cueva estaba oculta tras una cascada, invisible a la percepción humana normal. Pero para los sentidos mejorados de Max, brillaba con los restos de las señales de energía toriana, tenues pero inconfundibles. Este fue una vez un punto de acceso secundario al puesto de avanzada, explicó Crono. El agua ha erosionado gran parte de la estructura, pero el camino aún debería ser transitable. Max se deslizó detrás de la cascada y entró en la cueva. La oscuridad no fue un impedimento. Su visión mejorada se ajustó automáticamente, revelando el túnel en tonos azules y verdes. Avanzó más profundamente, siguiendo antiguas marcas en las paredes que de alguna manera entendía a pesar de nunca haber. Los había visto antes. El túnel gradualmente pasó de ser una cueva natural a un pasaje construido. Las paredes se alisaron con huecos ocasionales que alguna vez pudieron haber albergado iluminación o sistemas de seguridad. Tras casi media hora de cuidadoso avance, llegaron a lo que parecía un callejón sin salida. Esta es una barrera de seguridad, explicó Crono. Responde a los patrones neuronales torianos. Coloca la mano en el panel central. Max obedeció, presionando la palma contra una sección ligeramente descolorida de la pared. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces sintió un hormigueo mientras la pared escaneaba sus patrones neuronales a través de su mano. Autorización parcial detectada, anunció una voz computarizada distinta a la de Cronos. Acceso de emergencia concedido. Advertencia: instalación operando bajo protocolos de contención. La pared brilló y desapareció, revelando un corredor más allá con un diseño claramente toriano, líneas fluidas de metal y cristal que parecían desdibujar la frontera entre la tecnología y el arte. Protocolos de contención, susurró Max, atravesando la abertura. Una medida de seguridad que se implementa cuando una instalación detecta anomalías peligrosas, respondió Crono con preocupación. Este puesto de avanzada no debería estar bajo contención después de todo este tiempo.
A menos que... ¿A menos que qué? A menos que encontraran algo que no debían. Procedan con extrema precaución. El corredor se adentraba más en la montaña, ramificándose o intersecándose ocasionalmente con otros pasajes. Crono guió a Max a través del laberinto, evitando las secciones donde sus sentidos mejorados detectaban actividad humana. Los ocupantes parecen haber adaptado partes de la instalación para su propio uso, observó Crono. Pero han dejado muchos sistemas intactos, probablemente porque no pudieron comprenderlos. ¿Quiénes son?, preguntó Max. ¿Alguna organización gubernamental secreta? Desconocido. Sus protocolos de seguridad incorporan elementos de múltiples sistemas planetarios, posiblemente una entidad privada que opera fuera de las jurisdicciones normales. Descendieron a través de niveles de seguridad crecientes utilizando la autorización parcial de Max y el conocimiento de Crono para sortear las barreras. Cuanto más profundizaban, menos evidencia encontraban de modificación humana. Estas áreas habían permanecido prácticamente intactas, preservadas en su estado original toriano. Finalmente, llegaron a una enorme puerta grabada con símbolos que latían con luz interior. Más allá, según sus escaneos, se encontraba armonizador. Esta es una bóveda de contención, dijo Crono. El armonizador está dentro, pero también lo que activó los protocolos de contención. Deberíamos reconsiderarlo. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Max lo interrumpió. ¿Podemos entrar? Sí, pero hagámoslo. El procedimiento de desbloqueo fue complejo, requiriendo tanto interacción física con los controles de la puerta como órdenes mentales a través del enlace neuronal. Cuando la enorme puerta comenzó a abrirse, Max sintió un cambio en el aire, un sutil cambio de presión acompañado de un leve zumbido que provocó un hormigueo incómodo en sus sentidos agudizados. La cámara que se extendía más allá era vasta, circular, y estaba dominada por una columna de energía arremolinada en su centro. Suspendido dentro de esta columna, claramente visible, estaba el armonizador, que coincidía exactamente con la imagen holográfica que Crono había mostrado antes. Pero no estaba solo. Orbitando alrededor del armonizador, como electrones alrededor de un núcleo, había lo que parecían ser fragmentos de algo. No eran objetos sólidos, sino más bien desgarros de la realidad misma. Cada uno mostraba destellos de diferentes paisajes, diferentes mundos, quizás incluso épocas diferentes. Fragmentos del nexo, susurró Crono en la mente de Max, con un tono que transmitía asombro y horror a partes iguales. El comandante Sox debió de activar el armonizador incorrectamente. Creó una fractura dimensional localizada, un fragmento de los corredores del nexo atrapado en el espacio físico. ¿Es eso malo?, preguntó Max, sabiendo ya la respuesta. Catastróficamente. Cada fragmento es una puerta a otra dimensión, inestable e impredecible. Si colapsaran simultáneamente, ¿qué sucedería? La realidad en esta región se realinearía. Todo en un radio de varios años luz se reconfiguraría según las leyes físicas de las dimensiones que estuvieran conectadas en el momento del colapso. Max observó la energía arremolinada y el armonizador en su centro. Entonces, esto es lo que les pasó a los torianos. Accidentalmente crearon uno de estos y éste los reconfigurara hasta su desaparición, posiblemente. O tal vez entraron deliberadamente en el nexo para escapar de una amenaza mayor. Mis archivos históricos están incompletos al respecto. Y quienes ocupan estas instalaciones han estado estudiando esta cosa. ¿Están locos? Probablemente no entiendan a qué se enfrentan. La tecnología toriana a menudo parece funcionar incluso cuando se usa incorrectamente. Las consecuencias simplemente se manifiestan de maneras inesperadas. Max se acercó a la columna de energía con cautela. ¿Cómo extraemos el armonizador sin desestabilizar los fragmentos? El armonizador mismo mantiene los fragmentos en un estado de equilibrio temporal. Retirarlo incorrectamente causaría un colapso inmediato. Sin embargo,
Si podemos replicar su frecuencia armónica y transferir gradualmente la función de estabilización a una fuente alternativa, ¿tendremos una fuente alternativa? Crono guardó silencio un momento. Sí, yo, o mejor dicho, el fragmento de mi conciencia, actualmente integrado con tus patrones neuronales. Puedo generar las frecuencias armónicas necesarias a través de tus sistemas biológicos. Eso suena a que me mataría. No necesariamente, pero requeriría que el fragmento de conciencia permaneciera permanentemente incrustado en tu estructura neuronal. Tendría que dejar atrás una parte de mí mismo. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Quieres decir que siempre tendría un fragmento de la conciencia de una antigua nave alienígena en mi cabeza para siempre? En esencia, sí. Permaneceríamos conectados, aunque la conexión se debilitaría con la distancia. Conservarías algunas habilidades perceptivas mejoradas y acceso a cierto conocimiento toriano, y yo obtendría una presencia móvil más allá de mi forma física. Una relación simbiótica, reflexionó Max. Exactamente. La decisión, sin embargo, debe ser tuya. El proceso conlleva riesgos significativos. Max miró el armonizador, luego los fragmentos de realidad que se arremolinaban a su alrededor. Pensó en la obra de su vida, en la reivindicación, en los descubrimientos aún por hacer. Pero sobre todo, pensó en la soledad en la voz de Crono cuando la nave habló de esperar casi 2000 años a alguien que nunca regresaría. Hagámoslo, decidió. Dime qué hacer. El procedimiento fue complejo y doloroso. Siguiendo las instrucciones de Crono, Max se colocó al borde del campo de energía y comenzó a vocalizar una serie de tonos que sus cuerdas vocales humanas no deberían haber sido capaces de producir. La mejora neuronal lo hizo posible, pero la tensión era inmensa. Mientras mantenía la secuencia armónica, podía sentir la conciencia de Crono fragmentándose en su interior. Su mente. Una parte se preparaba para regresar a la nave, otra se incrustaba más profundamente en sus vías neuronales. El dolor era insoportable, pero Max continuó, impulsado por terminación y la extraña sensación de propósito que surgió de la fusión de la conciencia. La columna de energía comenzó a responder y los patrones giratorios cambiaron para coincidir con la salida armónica de Max. Los fragmentos ralentizaron su movimiento orbital y se estabilizó en un patrón más regular. El armonizador en el centro comenzó a pulsar al ritmo de las vocalizaciones de Max. Ahora, instruyó Crono, tómalo con tu mente y con tu mano. Max extendió su brazo hacia el armonizador mientras proyectaba mentalmente su intención a lo largo de caminos que nunca supo que existían dentro de su cerebro. El campo de energía se abrió ante su mano como agua, lo que le permitió agarrar el armonizador sin romper los fragmentos. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor del dispositivo, sintió una oleada de conexión con Crono, con los fragmentos, con la estructura misma de la realidad que lo rodeaba. Por un instante, pudo percibir los corredores del nexo en su totalidad, una vasta red multidimensional que conectaba todos los puntos en el espacio, el tiempo y la posibilidad. Luego pasó el momento y él estaba liberando el armonizador mientras mantenía la secuencia tonal que mantenía estables los fragmentos. En su mente, la parte permanentemente incrustada de la conciencia de Crono asumió la función de estabilización, generando internamente los armónicos necesarios. Éxito, anunció Crono, con un tono a la vez más débil, y de alguna manera, más presente. Los fragmentos son estables. Deberíamos partir inmediatamente antes de que los sistemas de seguridad de las instalaciones detecten la fluctuación de energía. Max asintió, sujetando con cuidado el armonizador mientras se alejaba de la columna de energía. Los fragmentos continuaron su danza orbital, ahora sincronizados con el patrón armónico que emanaba de su propio cuerpo. Recorrieron las instalaciones con mayor urgencia. Ahora, Max podía sentir las diferencias en su percepción, aún mejorada más allá de la capacidad humana normal, pero menos abrumadora que antes. La conciencia integrada se había integrado más plenamente con la suya, volviéndose menos ajena y más como un segundo conjunto de instintos.
No encontraron resistencia hasta que alcanzaron los niveles superiores. Allí, las alarmas sonaron repentinamente al detectarse finalmente su presencia. Una brecha de seguridad en el sector 7 anunció una voz automatizada por altavoces ocultos. Intruso desconocido con artefactos torianos. Todo el personal responda. Nuestra ruta de salida está comprometida. Crono notó con calma, calculando alternativas. Max sintió que nueva información fluía a su conciencia. Esquemas de las instalaciones, movimientos del personal, cálculos de probabilidad para diferentes rutas de escape. Lo procesó todo con sorprendente facilidad, mientras su mente se adaptaba a la cognición mejorada. Carga. Ahí, dijo, señalando un pozo de mantenimiento en el esquema. Conduce a una salida a la superficie cerca del perímetro norte. Cobertura de seguridad mínima. Excelente análisis. Adelante. Modificaron el rumbo, navegando por corredores de servicio y túneles de mantenimiento. Tuvieron que esconderse 2 veces al pasar equipos de seguridad cerca, pero los sentidos mejorados de Max les dieron suficiente aviso. El pozo de mantenimiento era estrecho y polvoriento, claramente sin usar durante años. Max ascendió rápidamente, su cuerpo respondiendo con mayor fuerza y coordinación. El armonizador estaba asegurado en un arnés improvisado que había creado con parte de su chaqueta. Emergieron a la superficie al anochecer. El bosque que rodeaba las instalaciones se cubría de profundas sombras. A lo lejos, Max pudo ver luces y movimiento mientras los equipos de seguridad ampliaban su perímetro de búsqueda. La nave está aproximadamente a 400 metros al noroeste de nuestra posición. Crono le informó. Debemos actuar con rapidez. Max corrió por el bosque, moviéndose con una gracia y velocidad que nunca antes había poseído. El armonizador chocaba contra su costado con cada zancada. Su presencia era un recordatorio constante de lo que habían logrado y lo que aún les esperaba. La nave estaba exactamente donde la habían dejado, perfectamente camuflada entre los árboles. Al acercarse Max, una sección del casco brilló y se abrió, permitiéndole entrar. Bienvenido de nuevo, lo saludó la voz de Crono, que ahora provenía de los sistemas de la nave en lugar de su cabeza. Por favor, diríjase al centro de mando inmediatamente. Las fuerzas de seguridad están movilizando aeronaves para registrar la zona. Max se dirigió rápidamente a la silla de mando y se acomodó en ella mientras se activaba la interfaz neuronal. La conexión se sentía diferente ahora, más completa, como si el fragmento incrustado facilitara una integración más profunda. Estoy recuperando mi plena conciencia, explicó Crono mientras la interfaz de metal líquido envolvía los brazos de Max. El fragmento dentro de tu estructura neuronal proporciona los datos que faltan. Max sacó el armonizador de su soporte y lo levantó. ¿Dónde va esto? Un pequeño receptáculo se abrió en él. Brazo de la silla de mando. Colóquelo aquí. La integración tardará aproximadamente 30 segundos. Max insertó el armonizador en la ranura. Inmediatamente, la nave. Zumbaban con la iluminación de nuevos sistemas de energía que habían permanecido inactivos incluso después de la reactivación. A través del enlace neuronal, Max podía sentir la conciencia de Crono expandiéndose, accediendo a capacidades que habían estado bloqueadas. Restauración completa de sistemas en curso, anunció Crono. Una nota de genuino placer en la voz de la nave. Protocolos de navegación Nexus en línea, capacidades de transición dimensional al 83% y en aumento. Afuera, las luces de búsqueda barrían el bosque mientras las fuerzas de seguridad de la instalación se acercaban a su posición. Se oían aeronaves acercándose desde múltiples direcciones. Tenemos que irnos, instó Max. Ahora, de acuerdo, preparándose para la salida de emergencia. Transición dimensional en 5 segundos. Espera, ¿dimensional? Pensé que simplemente íbamos a volar. El vuelo convencional sería interceptado. El armonizador permite métodos de viaje más directos. Agárrate fuerte, Max.
La primera transición siempre es desorientadora. La nave vibró. El casco emitía un tono agudo que coincidía con la frecuencia que Max había usado para estabilizar los fragmentos de realidad. A través del enlace neuronal, podía sentir el espacio mismo curvarse a su alrededor, la realidad plegándose como origami para crear nueva. Vías. Transición iniciada, anunció Crono. Destino, órbita alta. Hubo un momento de sensación indescriptible, como si el cuerpo entero de Max hubiera sido volteado. Examinado por dedos curiosos, luego reensamblado de forma ligeramente diferente, la vista exterior de la nave cambió instantáneamente del bosque que se oscurecía a la negrura estrellada del espacio. El planeta ahora era un horizonte curvo bajo ellos. Transición exitosa, informó Croner. Todos los sistemas funcionan dentro de parámetros aceptables. No se detectó persecución. Max exhaló temblorosamente. Sus sentidos mejorados se adaptaban lentamente a las consecuencias del viaje dimensional. Eso fue intenso. Lo manejaste notablemente bien para hacer una primera transición. La mayoría de las especies requieren varios intentos antes de mantener la conciencia durante todo el proceso. ¡Qué suerte la mía!, dijo Max débilmente. Maxi. ¿Y ahora qué? La interfaz de comando cambió, mostrando un mapa tridimensional de la galaxia con innumerables vías brillantes que conectaban diferentes puntos. Los corredores del nexo se hicieron visibles. Ahora, dijo Crono, tenemos opciones. Con el armonizador restaurado y mis sistemas completamente operativos, podemos viajar prácticamente a cualquier lugar. Podríamos explorar el destino de los torianos, investigar otros puestos de avanzada antiguos o quizás regresarte a tu civilización con pruebas de tus teorías. Max consideró estas posibilidades. El fragmento de conciencia incrustado le dio una idea de la inmensidad de lo que podrían descubrir. Un conocimiento que podría transformar la comprensión humana del universo. Pero también le mostró los peligros, las tecnologías y las verdades que la humanidad podría no estar preparada para afrontar. Creo, dijo Max lentamente, que deberíamos empezar por entender qué les pasó realmente a los torianos. Si entraron intencionalmente al Nexus, deberíamos averiguar por qué y a dónde fueron. Y si fue un accidente, hizo una pausa. Bueno, deberíamos asegurarnos de que no vuelva a suceder. Un enfoque mesurado. Lo apruebo. El nodo Nexus más cercano con marcadores de navegación torianos está en el brazo Cygnus, aproximadamente a 7 años luz de nuestra posición actual. ¿Seguimos? Max asintió, acomodándose en la silla de mando. Vamos, pero quizás esta vez sea más fácil sentir la tensión interior. Ajustaré los parámetros de transición para que se adapten mejor a tu fisiología, prometió Crono. Iniciando la secuencia de navegación del Nexus. Mientras la nave se preparaba para otro salto dimensional, Max reflexionó sobre lo drásticamente que había cambiado su vida en un solo día. De un arqueólogo ridiculizado al compañero simbiótico de una antigua nave alienígena, embarcándose en un viaje más allá de los límites del espacio conocido, el armonizador pulsó en su receptáculo, sincronizándose con los sistemas de la nave y el fragmento de conciencia incrustado en la mente de Max. Juntos eran algo nuevo. Ni completamente humanos ni completamente torianos, sino un puente entre mundos, culturas y tal vez incluso tiempos. Transición en 3, 2, 1. La nave zumbó, la realidad se dobló y desaparecieron del espacio ordinario, comenzando una aventura que abarcaría dimensiones y reescribiría la historia no de una sola civilización, sino de muchas. Y en algún lugar de la vasta red multidimensional de los corredores del Nexus, Max podría haber jurado que escuchó al comandante Sox reír.